Remington Jaró era un exitoso ingeniero de software. Su esposa, Cordelia, era una talentosa diseñadora de interiores. Para sus amigos y vecinos, parecían la pareja perfecta. Su casa tenía un césped impecable y una cerca blanca, mostrando al mundo una vida aparentemente feliz y tranquila. Pero tras esa imagen, algo oscuro comenzaba a crecer. Remington se había interesado en una extraña fantasía. Ese interés desencadenaría una serie de eventos que destruirían su feliz vida y lo llevarían a un final terrible. Lo que comenzó como un intento acordado de explorar nuevos deseos se convertiría en una tormenta de celos, mentiras y asesinato. Remington Jaró nació en 1985 en Eugene, en el seno de una familia de clase media. Desde pequeño, mostró un gran interés por la informática. Sus padres, ambos profesores, lo apoyaron incondicionalmente. En la escuela secundaria, ya escribía sus propios programas. Aunque era muy inteligente, le costaba hacer amigos. A menudo sentía que no encajaba con los demás. Cordelia Astor nació en 1987 y creció en Seattle, Washington. Su familia era adinerada y ella era la menor de 3 hermanos. Desde pequeña, demostró ser muy enérgica y creativa. Sus padres, exitosos en el sector inmobiliario, le brindaron todas las oportunidades para desarrollar su talento. Tomó clases de arte y diseño de interiores desde temprana edad. Remington y Cordelia se conocieron en 2005 en el Reed College, en Portland. Remington estudiaba informática y cursaba su 3er año. Cordelia era estudiante de 1er año de arte. Se conocieron por casualidad en la biblioteca de la universidad. Remington quedó inmediatamente prendado de su radiante sonrisa y su encanto natural. A Cordelia, por su parte, le atrajo la tranquilidad y la inteligencia de Remington. Pronto se hicieron muy amigos. Su relación estuvo llena de conversaciones profundas, noches trabajando juntos, Remington programando mientras Cordelia dibujaba, y visitas a los singulares espacios artísticos de Portland. Aunque provenían de mundos diferentes, se complementaban a la perfección. Se casaron en 2009, poco después de que Cordelia se graduara. La boda tuvo lugar en un hermoso viñedo del Valle de Willamette. Fue un evento alegre que prometía una vida feliz. Remington ya había comenzado un trabajo bien remunerado en una empresa tecnológica de Portland. Cordelia empezó a hacerse un nombre en el mundo del diseño de interiores. Durante los primeros años de matrimonio, todo parecía perfecto. Compraron la casa de sus sueños en Oakdale, viajaron a muchos países e hicieron muchos amigos. Remington tuvo mucho éxito en el trabajo y llegó a ser ingeniero senior. Los diseños de Cordelia aparecieron en revistas populares. Desde fuera, sus vidas parecían perfectas. Tenían buenos trabajos, una casa preciosa y una relación sólida. Pero a medida que envejecían y llegaban a los 30, empezaron a surgir pequeños problemas. Estas grietas en su vida aparentemente perfecta se fueron agrandando poco a poco. A medida que se acercaba su 10º aniversario de bodas, una inquietud silenciosa comenzó a crecer entre ellos. El amor que antes compartían con tanta pasión se había transformado en algo más tranquilo, y a veces aburrido. Remington, que solía guardar las cosas para sí mismo, empezó a visitar sitios web y foros sobre diferentes tipos de relaciones. Al principio, era solo curiosidad, quería ver cómo otras parejas mantenían viva la chispa. Pero con el tiempo, se interesó mucho en una idea en particular. Le atraían las historias y las conversaciones sobre ver a la pareja con otra persona. La idea de ver a su esposa con otro hombre y encontrar placer en ello despertaba algo profundo en su interior. Al principio, mantuvo estos sentimientos en secreto. Estaba confundido y avergonzado por la intensidad de su deseo. Remington empezó a trasnochar, diciendo que trabajaba. Pero en realidad, leía y veía todo lo que encontraba sobre la fantasía que lo había absorbido. Cordelia, siempre observadora, notó un cambio en él. Vio lo distante que se había vuelto, cómo perdía el enfoque al hablar. También notó que pasaba más tiempo frente al ordenador por la noche. Preocupada, le preguntó con delicadeza si algo le pasaba o si el trabajo le estaba resultando demasiado estresante. Tras varias semanas de lidiar con sus pensamientos, Remington finalmente decidió hablar con sinceridad.
Una noche, mientras compartían una botella de vino, le contó poco a poco a Cordelia su creciente interés. Le explicó sus sentimientos y su curiosidad por explorar esa fantasía. Mientras hablaba, la observaba atentamente, temiendo que se sorprendiera o lo rechazara. Pero para su sorpresa, Cordelia no se apartó. En cambio, escuchó con calma. Le hizo preguntas reflexivas, intentando comprender qué era exactamente lo que le resultaba interesante de esa idea. Aunque al principio no estaba segura, Cordelia también admitió que la idea de ser deseada por otro hombre tenía su propio atractivo. La idea de ser el centro de atención la emocionaba. Aquella noche lo cambió todo. Lo que antes había sido un deseo secreto de Remington, ahora era algo que compartían. Se había convertido en algo que podían explorar juntos. Ninguno de los dos podía imaginar hasta qué punto esta decisión afectaría sus vidas ni lo peligroso que se volvería el camino que tenían por delante. Remington y Cordelia se adentraron en este nuevo mundo poco a poco. Hablaron sobre las reglas y se aseguraron de que ambos se sintieran cómodos. Acordaron avanzar con cautela. Pero encontrar a la persona adecuada para su relación no fue fácil. Querían a alguien que no solo fuera atractivo y encantador, sino también respetuoso y discreto. Entonces Cordelia conoció a Thaddeus Blackwood en un evento artístico benéfico en el centro de Portland. Era alto, de penetrantes ojos verdes y hablaba con seguridad. Como propietario de una conocida galería de arte, estaba acostumbrado a rodearse de gente exitosa y elegante. Hablaba con naturalidad y hacía que todos se sintieran atraídos por él. Cordelia sintió una atracción inmediata hacia su energía. Pasaron la noche hablando de nuevos artistas y tendencias en diseño de interiores. Cuando Thaddeus mencionó que estaba soltero y abierto a nuevas experiencias, Cordelia sintió una oleada de emoción. Esa noche, ella le habló a Remington sobre Thaddeus. El rostro de Remington se iluminó al escuchar su descripción. Ambos coincidieron en que Thaddeus podría ser justo la persona que buscaban. Remington le dijo a Cordelia que siguiera viéndolo y que intentara forjar una relación. Estaba claramente entusiasmado. Durante las semanas siguientes, Cordelia y Thaddeus se reunieron varias veces para tomar café. Comentaron que estaban hablando de posibles colaboraciones entre su galería y el estudio de diseño de ella. Después de cada reunión, Cordelia volvía a casa y le contaba a Remington todos los detalles. Estas historias no hicieron sino aumentar su interés. Finalmente, tras un encuentro particularmente coqueto, Cordelia decidió hablar abiertamente con Thaddeus. Para su alegría y alivio, él se mostró curioso y receptivo. Le comentó que ya había estado en situaciones similares y que sabía cómo manejarlas con delicadeza. Ahora que Thaddeus había aceptado, todo estaba listo. Remington y Cordelia estaban a punto de convertir su fantasía en realidad. Pero no sabían que esta decisión desencadenaría una serie de acontecimientos que cambiarían sus vidas para siempre. La noche de su primer encuentro llegó con una mezcla de nerviosismo y emoción. Remington y Cordelia habían pasado semanas preparándose. Lo habían planeado todo, desde la iluminación tenue en la habitación hasta una elegante botella de champán esperándolos en una cubitera. Thaddeus llegó puntualmente a las 8 de la tarde, impecablemente vestido con un traje oscuro que le quedaba a la perfección. Le trajo a Cordelia un ramo de flores exóticas y a Remington una botella especial de whisky escocés. Este gesto considerado los impresionó a ambos. La velada comenzó en la sala con unas copas y una charla informal. Thaddeus compartió historias interesantes del mundo del arte, haciendo gala de su encanto. Cordelia, vestida con un ajustado vestido negro, se reía de sus chistes y le tocaba el brazo cada vez con más frecuencia a medida que pasaba el tiempo. Remington estaba sentado en su sillón, bebiendo whisky, observando cada uno de sus movimientos. Su corazón latía más rápido con cada instante que compartían. A medida que avanzaba la noche y las bebidas fluían, el ambiente se volvió más intenso. Entonces, con una mirada hacia Remington, Cordelia tomó suavemente la mano de Thaddeus y lo condujo escaleras arriba. En el dormitorio, Remington se sentó en un sillón mientras Cordelia y Thaddeus se besaban apasionadamente. Cuando finalmente se dirigieron a la cama, con sus cuerpos juntos, Remington sintió una fuerte mezcla de deseo y una repentina oleada de celos.
El momento fue intenso y apasionado. Remington no podía apartar la mirada. La experiencia fue más intensa y real de lo que jamás había imaginado. Más tarde, cuando todo terminó y los tres yacían en silencio, Remington sintió una avalancha de emociones. Estaba satisfecho porque su fantasía de hacía tiempo se había hecho realidad. Pero también sentía una extraña incomodidad, como si algo importante hubiera cambiado. Thaddeus se marchó poco después, prometiendo mantenerse en contacto. Remington y Cordelia se quedaron despiertos hablando en voz baja sobre lo que acababa de suceder. Estaban rebosantes de emoción, pero ninguno de los dos sabía que aquel momento había abierto una puerta que jamás podrían cerrar. Animados por el éxito de la primera noche, Remington y Cordelia comenzaron a planear más encuentros con Thaddeus. Al principio, se veían una vez al mes. Pero pronto, las visitas se volvieron semanales. Cada encuentro llevaba las cosas más allá. Thaddeus se quedaba más tiempo y las noches se volvían más intensas. El papel de Remington también empezó a cambiar. Cordelia compartió más tarde en una entrevista que, al principio, Remington se contentaba con observar. Pero con el tiempo, se sintió más involucrado. A veces, incluso participaba. La dinámica de poder entre ellos se complicó. Fuera del dormitorio, Thaddeus se involucró más en su vida cotidiana. A menudo cenaba con ellos. Iba con Cordelia a eventos artísticos. A veces, se quedaba todo el fin de semana en su casa. Era encantador y divertido, y tanto Remington como Cordelia disfrutaban de su compañía, incluso cuando no había nada romántico entre ellos. Con la llegada del verano, el entusiasmo de Remington comenzó a desvanecerse. Empezó a sentirse inquieto. Notó cambios en Cordelia. Durante sus momentos a solas, parecía distante, como si su mente estuviera en otro lugar. Comenzó a arreglarse con más frecuencia, incluso cuando no tenían planes de ver a Thaddeus. Un día, Remington llegó temprano a casa del trabajo. Encontró a Cordelia hablando por teléfono en voz baja, con un tono que sonaba personal. Al verlo, ella colgó rápidamente y dijo que solo era un cliente. Pero Remington no podía quitarse de la cabeza la sensación de que Cordelia había estado hablando con Thaddeus. En la cama, ya no mostraba la misma pasión. Seguía siendo vivaz durante sus encuentros con Thaddeus, pero cuando estaba a solas con Remington, a menudo parecía cansada o distante. Remington empezó a tomar la iniciativa con más frecuencia, solo para ser rechazado suavemente. Intentó retomar el control. Sugirió que suspendieran su plan y que hicieran un viaje juntos, solo ellos dos. Pero Cordelia no parecía interesada. Siempre encontraba una excusa para posponerlo o cambiar de tema. Su trabajo empezó a resentirse. Pasaba horas pensando en cada detalle, cómo se miraban, que se enviaban por mensaje, que se decían. Incluso empezó a revisar el teléfono de Cordelia cuando ella no miraba. Vigilaba sus redes sociales e incluso pensó en seguirla cuando salía de casa. Remington sabía que estaba perdiendo el control, pero no podía detenerse. El juego que había empezado se le escapaba de las manos y le aterraba perder a Cordelia. A medida que su miedo se hacía más fuerte, también lo hacía su decisión de acabar con todo, costara lo que costara. El punto de quiebre llegó una cálida noche de julio. Remington había planeado una velada romántica en casa. Salió temprano del trabajo, le compró su vino favorito y preparó una cena elegante. Pero al caer el sol y consumirse las velas, Cordelia aún no había llegado. Su teléfono saltó directamente al buzón de voz. Pasaron las horas y la comida se enfrió. Llegó a casa justo antes de medianoche. Tenía el pelo revuelto y el pintalabios corrido. Los peores temores de Remington se hicieron realidad. La discusión que siguió fue intensa. Impulsado por el alcohol y horas de preocupación, Remington dejó salir todos los miedos y sospechas que había guardado en su interior. Acusó a Cordelia de haberse enamorado de Thaddeus, de haberlo hecho quedar en ridículo, de haber destruido su matrimonio. Cordelia, tomada por sorpresa, primero intentó mentir. Dijo que estaba en una reunión y que se le había agotado la batería del teléfono. Pero después de que Remington insistiera y le hiciera notar su aspecto, finalmente admitió la verdad, había estado con Thaddeus.
La verdad golpeó a Remington como un puñetazo. La había temido, pero oírla decirla le rompió algo por dentro. Toda la emoción y la ilusión que habían sentido se desvanecieron en un instante. Cordelia lloró e intentó explicarse. Dijo que aún amaba a Remington, pero que Thaddeus la hacía sentir viva de nuevo. Dijo que estaba confundida. No sabía cómo elegir entre su esposo y los sentimientos que sentía por Thaddeus. Remington, con voz fría, le ordenó que terminara su relación con Thaddeus de inmediato. Pero Cordelia, ahora también enfadada, se negó. Le recordó que todo había empezado por su idea. Ya no podía controlar sus emociones ni decirle a quién amar. La discusión se intensificó. Ambos dijeron cosas de las que se arrepentirían. Entonces, en un repentino arrebato de ira, Remington arrojó una copa de vino contra la pared. Cordelia, conmocionada por su comportamiento, corrió a la habitación de invitados y cerró la puerta con llave. Remington durmió en el sofá esa noche, incapaz de descansar, con la mente llena de pensamientos. En los días siguientes, la casa se sentía fría y silenciosa. Se movían el uno alrededor del otro como extraños. Cordelia pasaba más tiempo fuera de casa, ocupada con el trabajo, y Remington intuía que seguía viéndose con Thaddeus. Remington se quedó en casa, diciendo en el trabajo que estaba enfermo. Bebió mucho y estaba lleno de pensamientos oscuros y paranoicos. Revisó los dispositivos de Cordelia, recopilando cada mensaje, llamada y momento que ella no podía explicar. Entonces, empezó a pensar en enfrentarse a Thaddeus. Al principio, estos pensamientos eran solo una forma de lidiar con su ira. Pero poco a poco, se convirtieron en algo más oscuro. Pero a medida que pasaban los días y Cordelia se distanciaba cada vez más, los pensamientos de Remington se volvieron más oscuros y violentos. Una tarde, mientras Cordelia estaba en una reunión, Remington entró al garaje y tomó la pesada llave inglesa que usaba para las reparaciones de la casa. Al sostenerla, sintió su peso y un pensamiento frío lo asaltó. Sería tan sencillo acabar con todo, eliminar el problema de su vida para siempre. Impactado por lo que estaba pensando, Remington soltó rápidamente la llave inglesa y salió corriendo del garaje. Pero la idea ya se había arraigado en su mente. Mientras paseaba por la casa, bebiendo vaso tras vaso de whisky, la idea empezó a tomar forma. Al anochecer, lo que antes había sido solo un terrible pensamiento pasajero se había convertido en un plan bien definido. El 15 de agosto amaneció caluroso y sofocante, con nubes oscuras que presagiaban una tormenta. Remington se despertó temprano, con dolor de cabeza por haber bebido demasiado, pero concentrado. Hoy se enfrentaría a Thaddeus. Hoy recuperaría su vida y su matrimonio. Pasó la mañana preparándose. Se duchó, se afeitó y se vistió como si fuera a una reunión importante. Pero se estaba preparando para algo mucho peor. En el garaje, cogió la misma llave inglesa de antes. La envolvió en una toalla y la metió en una bolsa de gimnasio sencilla. Cordelia salió para el trabajo alrededor de las 9 de la mañana. Apenas le dirigió la palabra al salir por la puerta. En cuanto se marchó, Remington subió a su coche y condujo hasta la galería de Thaddeus. Aparcó al otro lado de la calle y esperó. Observó cómo Thaddeus llegaba sonriendo y saludando a su equipo como si nada hubiera pasado. Remington se quedó allí sentado durante horas, observando. Al finalizar el día y marcharse el último cliente, Thaddeus comenzó a cerrar la galería. Este era el momento que Remington había estado esperando. Le temblaban las manos mientras agarraba la bolsa de gimnasio y cruzaba la calle. Thaddeus estaba cerrando la puerta con llave cuando vio a Remington. Al principio, pareció sorprendido, luego esbozó una leve y cautelosa sonrisa. Remington, dijo, esto es inesperado. ¿Está todo bien? Al oír su voz tranquila, Remington se enfureció. Sentía que Thaddeus actuaba con demasiada indiferencia, como si no hubiera estado arruinando su vida poco a poco. Sin pensarlo dos veces, Remington lanzó la bolsa. Le dio a Thaddeus, haciéndolo chocar contra la puerta. Lo que siguió fue rápido y caótico. Remington sacó la llave inglesa y empezó a blandirla.
Thaddeus intentó protegerse, pero Remington había perdido el control. Cada golpe estaba cargado de los celos, el dolor y la rabia que había reprimido durante meses. Cuando todo terminó, Remington se quedó de pie junto al cuerpo de Thaddeus, temblando y sin aliento. La llave inglesa estaba cubierta de sangre. La realidad lo golpeó con fuerza, acababa de matar a alguien. Había destruido su propia vida en un intento fallido por arreglarla. Aturdido, Remington intentó encubrir lo que había hecho. Arrastró el cuerpo a un callejón detrás de la galería y lo escondió tras un contenedor de basura. Limpió todo lo que había tocado, incluso la manija de la puerta. Luego, aún en estado de shock, condujo a casa. La culpa lo abrumaba, como una nube oscura que lo envolvía. Justo cuando entraba en el camino de entrada de su casa, la tormenta finalmente arreció. La lluvia caía a cántaros, lavando la sangre de sus manos pero sin lograr borrar la culpa de su mente. Las siguientes horas transcurrieron como en un sueño. Remington entró tambaleándose en la casa y apenas llegó al baño antes de vomitar. La adrenalina se desvaneció y solo le quedó una cosa, la certeza de haber matado a un hombre. Ahora era un asesino, moviéndose por la vida como una máquina. Remington comenzó a destruir cualquier prueba de lo que había hecho. Quemó su ropa en la hoguera del patio trasero, limpió su coche a fondo y luego se dio una larga ducha. Cuando Cordelia llegó a casa, había logrado calmarse lo suficiente como para actuar con normalidad. La saludó con una sonrisa fingida y le sugirió que pidieran comida y vieran una película. Se sentaron en el sofá mientras la televisión estaba encendida de fondo. La mente de Remington iba a 1000 por hora. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que encontraran el cuerpo de Thaddeus. Necesitaba una coartada creíble. Necesitaba parecer preparado cuando le hicieran preguntas. Le contó a Cordelia, con total naturalidad, que se había quedado en casa ese día, haciendo tareas de jardinería y poniéndose al día con el trabajo. Incluso le mostró un pequeño corte en la mano, diciendo que se lo había hecho podando los rosales. En realidad, el corte se lo había hecho durante una pelea con Thaddeus. 2 días después, se dio a conocer la noticia. Thaddeus Blackwood, un conocido marchante de arte de Portland, había sido hallado muerto detrás de su galería. La policía confirmó que se trataba de un asesinato. Remington se enteró en el trabajo, cuando oyó a sus compañeros hablar del impactante descubrimiento. Se le heló la sangre y le temblaron las manos. Tuvo que disculparse y correr al baño. El caso avanzó rápidamente. La detective Elana Rossi, una experimentada agente de homicidios, se hizo cargo. Ella y su equipo comenzaron a investigar la vida de Thaddeus, hablando con amigos, familiares y compañeros de trabajo. No tardaron en descubrir su relación con Remington y Cordelia. Cordelia, desconsolada por la muerte de Thaddeus, intentó al principio ocultar la estrecha relación que habían tenido. Pero cuando la policía le mostró los registros telefónicos y las declaraciones de los testigos, finalmente admitió que habían tenido una aventura. Cuando la policía llegó para interrogar a Remington, él estaba preparado. Fingió estar conmocionado y triste por la muerte de Thaddeus. Admitió que su relación había sido inusual, pero dijo que consideraba a Thaddeus un amigo. Con calma, explicó lo que había hecho el día en que murió Thaddeus, repitiendo la misma historia que ya le había contado a Cordelia. Pero la detective Rossi notó algo extraño. Remington parecía demasiado tranquilo. Su tristeza parecía fingida. Tomó la discreta decisión de investigarlo más a fondo y examinar sus movimientos con mayor detenimiento. Mientras la policía analizaba las pruebas, reconstruyó la cronología del último día de Thaddeus. Las cámaras de seguridad lo mostraron entrando a la galería esa mañana, pero sin salir nunca. Su última llamada fue a Cordelia. Terminó abruptamente, justo cuando la galería cerraba. Las pruebas se iban reuniendo poco a poco. El tiempo pasaba y el dolor de Cordelia no hacía más que intensificarse. Se refugió en el trabajo, quedándose hasta tarde en la oficina y evitando el hogar frío y silencioso que ahora compartía con Remington. Al principio, Remington parecía cariñoso y comprensivo. La consolaba y la abrazaba cuando lloraba. Pero con el paso de los días, empezó a notar pequeñas cosas que no le cuadraban.
Empezó a recordar todas las veces que Remington le había rogado que terminara la relación. Recordó su ira, sus celos. Cuanto más lo pensaba, más sentía que algo andaba mal. La duda se convirtió en miedo. Empezó a vigilar a Remington con más atención, siguiendo sus movimientos. Cuando salía de casa, revisaba su ordenador y su historial de navegación. Incluso pensó en contratar a un detective privado, pero se contuvo. Sin embargo, el miedo seguía creciendo. Si Remington realmente había hecho algo terrible, ¿de qué más sería capaz? Por primera vez en su vida, Cordelia temía al hombre con el que se había casado. El hombre en quien una vez confió su corazón ahora la hacía sentir insegura. El avance decisivo en el caso provino de alguien que nadie esperaba, un hombre sin hogar conocido por deambular cerca de la galería. Un indigente que solía frecuentar el callejón detrás de la galería de Thaddeus aportó nueva información. Afirmó haber visto a un hombre parecido a Remington entrar al callejón la noche del asesinato, llevando una bolsa de gimnasio. Esta declaración impulsó la investigación. La detective Rossi y su equipo comenzaron a analizar detenidamente los movimientos de Remington. Pronto encontraron grabaciones de cámaras de tráfico que demostraban que se encontraba cerca de la galería en el momento del asesinato, lo que contradecía directamente la versión que había contado. A medida que se acumulaban más pruebas, el comportamiento de Remington empezó a desmoronarse. Comenzó a beber más, a arremeter contra sus compañeros de trabajo y a mirar constantemente a su alrededor, convencido de que alguien lo vigilaba. Cordelia, ahora convencida por sus propias sospechas, decidió quedarse en casa de una amiga. Le dijo a Remington que necesitaba espacio para sobrellevar el duelo, pero en el fondo, ya no se sentía segura en la misma casa con él. La prueba definitiva llegó cuando la policía registró el coche y la casa de Remington. Encontraron pequeños rastros de sangre en el coche. Las pruebas confirmaron que coincidía con el ADN de Thaddeus. En el ático, descubrieron el arma homicida, la llave inglesa de Remington, aún manchada de sangre. La había escondido, pero no había logrado deshacerse de ella por completo. Una mañana lluviosa de septiembre, casi un mes después del asesinato, el detective Rossi llegó a la casa de los Jaró con un equipo de agentes. Encontraron a Remington sentado tranquilamente en la sala de estar con una botella de whisky medio vacía a su lado. Cuando el detective le leyó sus derechos, Remington no se resistió. En ese instante, sintió un extraño alivio. Todo había terminado. Las mentiras, el miedo, la presión constante, por fin podía dejarlo todo atrás. El juicio de Remington Jaró fue breve pero acaparó gran atención. Se declaró culpable de asesinato en segundo grado. Su confesión estaba plagada de confusión, celos y una peligrosa obsesión que se había descontrolado. Fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 25 años. Cordelia, devastada por la verdad sobre lo que su marido había hecho, solicitó el divorcio poco después de su arresto. Vendió su casa, incapaz de soportar los recuerdos, y se mudó a otro estado, con la esperanza de comenzar una nueva vida lejos del pasado.